Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. En vivo siempre. Esa es la característica de Entérate con Bonilla. Yo todavía no he utilizado una plataforma para hacer este programa sentado en una computadora como hace Luis Córdoba. No, lo mío es en vivo. Conversar directamente con todos ustedes. Una plataforma que aparece, hay una plataforma ahora que aparecen 5 o 6 caritas en pantalla, cada quien analizando. Un placer estar en sus hogares. Estamos en los estudios principales de Canal 25. La pandemia nos obliga a modificar. Eso ha sido. Las plataformas para hacer estos programas ha sido forzado por la pandemia del coronavirus. Pero hay que hacer un esfuerzo, señores, para volver a estar con todos ustedes en vivo. De manera directa, conversando con todos ustedes. Además, si ustedes nos dan el honor de estar ahí frente a su televisor, alguna responsabilidad yo tengo que asumir con ustedes. Martes, hoy es martes 30 del mes de marzo del año 2021, casi punto final al tercer mes del año 2021, casi derrotando la pandemia del coronavirus. Nos acercamos. Yo tengo un criterio. Cuando Estados Unidos termine de vacunar a su población, a todos estos pequeños países se van a sobrar las vacunas. Profesor, ¿cómo está usted? Celebrando su optimismo, celebrando el júbilo con el que usted emprende, y ojalá que eso se mantenga, de que nuestra realidad y la realidad para todos estos pueblos de las Américas sea así. Eso va, tú puedes estar tranquilo esperando tu vacuna de Pfizer, pero tienes que esperar que Estados Unidos termine. En este momento van alrededor de 150 millones de personas vacunadas en Estados Unidos. 6 estados ya están vacunando a los mayores o a las personas a partir de los 16 años. Es cierto, porque va a vacunarse. Y en breve, ahora en abril, entran 12 estados a vacunar a la población de manera abierta. Y déjeme decirles, porque es que yo estoy dando seguimiento a la vacunación en Estados Unidos, porque Estados Unidos las acaparó, todas las vacunas, la Pfizer, la Moderna, la Johnson & Johnson están acaparadas, porque Estados Unidos quiere primero vacunar su población. Déjenme decirles que en el estado de Nueva York, eso es una República Dominicana, en el estado de Nueva York, hoy empezaron a vacunar a los mayores de 30 años. Córdoba, por eso dije, casi estamos derrotando esta pandemia. Es así. Tú sigues renuente, porque tú eras de los que no creían ni siquiera en la vacuna. Tú no creías ni siquiera en la vacuna. Y ahora que ahí está la vacuna dando resultados, que tenemos una nueva ola de contagio, eso es verdad. Sí. Pero no es responsabilidad de la vacuna. No, lo que es responsabilidad, a pesar de vacunarse, seguir con la mascarilla y el distanciamiento social y lavándose las manos, pero se está vacunado. Hombre de opiniones negativas. No, Tú eres un hombre de opiniones negativas. Es la dura realidad. Es la dura realidad. Sacudió al mundo. Y hay que tener cautela. Vamos avanzando, vamos avanzando. Claro, un paso a la vez. Es un camino de millas y millas, pero dame un paso. Hoy es 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Una batalla aquí en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Sin armas fue. No. Hubo armas. Entonces, fue la batalla que consolidó la independencia de la República Dominicana. Hubo una serie de actividades en el día de hoy
encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el presidente del Senado y senador de la provincia de Santiago, Eduardo Estrella. La gobernadora Rosa Santos no pudo estar presente, no sé qué compromiso, pero tengo entendido que no estuvo presente. Cierto, no se vio en las imágenes. Estuvo un grupo de funcionarios de Santiago, Andrés Burgos de Corazán, Andrés Cueto de Norte, y así sucesivamente. No estuvo, por supuesto que no va a estar, nunca va a estar el alcalde de Santiago. Entonces no participa en nada, y este gobierno también hay que reconocer que no lo toma en cuenta absolutamente para nada. El gobierno del presidente Abinader tiene excluido al alcalde de Santiago, pero él tampoco se interesa, porque finalmente si tú lo invitas tampoco va. Bueno, pero ahí el protocolo manda a que esa autoridad sea invitada. No, porque tenemos autoridades que no nos representan, sino que representan sus intereses políticos y particulares. Eso es lamentable. Es muy penoso. Muy lamentable, porque en un acontecimiento histórico como ese, es para que todas nuestras autoridades, sin importar bandería política, estén ahí. Así es que 177 aniversario de la batalla del 30 de marzo. Como dice una amiga, sin Khalil Achet. Wow, es cierto. Es cierto. En su imponente caballo, ¿verdad que sí? Encabezando la cabalgata. Claro que sí. Qué entonces, difícil ha sido esto del COVID. Pero bien, hay una serie de cuestionamientos también, porque los historiadores, la mayoría de ellos, son poetas. Son poetas, ¿tú me entiendes? Que te dibujan unos acontecimientos con una belleza, pero en realidad son acontecimientos de muy poca solidez. Pero el historiador es un poeta que se inspira y te convierte un acontecimiento inexistente en algo extraordinario. No estoy diciendo la batalla del 30 de marzo, no estoy diciendo eso. Porque si ¿cómo llama el director del archivo histórico? Mi amigo. Robert Espinal, lo escucha. Si Robert Espinal me ve, se alarma. Si me ve diciendo lo que yo estoy planteando, se alarma y dice, pero Bonilla, ¿qué es lo que pasa con Bonilla? Entonces lo que sucede es que, bueno, sí, ciertamente hubo muchas conjeturas. La batalla duró 5 horas, porque fue después del mediodía. Entonces el cuestionamiento no es de Juan Bonilla nada más. No, porque hay que decir la verdad. Los haitianos venían no para pelear, sino para ocupar, porque creían que ya el ejército haitiano, dominicano, había sido vencido en Talanquera y que aquí no iban a encontrar oposición. Y fueron sorprendidos. A pedradas, a machetazos, a pedradas, te estoy diciendo, a pedradas, a palos, ¿tú me entiendes? Con el coraje. Un pleito a palos, un pleito a palos y a pedradas. Aquí, entonces le llamamos la enorme batalla del 30 de marzo. La gran epopeya. Entonces aquí se le comunicó a la cabeza haitiana del general que ya el presidente Herrera había sido muerto en Asua. Y ahí decide irse con el objetivo de ocupar la magistratura haitiana. Eso fue lo que pasó. A los estudiantes deberían de contarse las cosas como ocurren. Es más práctico. Sin exageración y sin minimizar. Exacto. Tal cual ocurre el hecho, se cuenta. Sí. Pero bien, a propósito de estudiantes, hay un estudio, un informe en el día de hoy que yo creo que está exactamente apegado a la realidad. Es sobre la educación virtual y a distancia, la docencia a distancia y virtual. Yo insisto que este ha sido un esfuerzo extraordinario y positivo de parte del Ministerio de Educación. Pero lo que tiene que ver con la efectividad, yo tengo dudas. Y precisamente es eso lo que plantea este estudio.
el hecho de que el 63,5% de los padres de los estudiantes sienten que sus hijos no están aprendiendo nada con eso de docencia a distancia y virtual. Yo tengo ese criterio. Sí. Yo tengo ese criterio. Mira que los dos jóvenes de allá es a distancia, aunque en el caso de Abril tiene 2 y hasta 3 días presencial. Por ejemplo, mañana es miércoles santo y Abril tiene clase presencial de 8 de la mañana a 12 del mediodía, presencial. Y entonces, pero hay unos colegios aquí que están impartiendo docencia a distancia, aunque yo no estoy muy convencido de eso. Y ni hablar de las escuelas, porque los colegios tienen unas herramientas más efectivas y unas exigencias incluso, y unos requisitos, sí, y una preparación técnica muy por encima de nuestra educación pública. Una encuesta realizada por la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision reveló que el 63% de los padres con hijos en el nivel primario siente que no están aprendiendo lo suficiente bajo el modelo de educación a distancia y virtual. Ese es el dato. Yo reitero que estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que en lo que tiene que ver con la educación pública, ese dato no creo que esté alejado de la verdad. Yo creo que eso es real. Es real, lo estoy planteando desde que empezamos. No por el Ministerio de Educación, no, porque yo insisto en que el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo loable, encomiable, positivo. No estoy hablando porque nosotros no estábamos preparados para eso. El estudiantado dominicano no estaba preparado, el Ministerio de Educación no estaba preparado, el profesorado no estaba preparado, no estábamos preparados. Pero déjeme decirle, hasta países desarrollados, cuando se vieron obligados a que los estudiantes abandonaran las aulas por la pandemia, tuvieron problemas. Países desarrollados. ¿Qué sería nosotros? Es un tema, bueno, muy complicado porque en nuestra realidad, nuestro contexto, hubo que ubicar y reajustar todo. Y nos desnudó una realidad muy dolorosa, el hecho de que no estábamos tan conectados como pensábamos, no teníamos los suficientes recursos como se entendía y la presencialidad cayó en una incertidumbre. Se emprendió un año escolar que finalmente fue costosísimo, estamos hablando de 4 cifras que se manejaron, pero la de mayor fue 61 mil millones de pesos y al final no tenemos ni siquiera cómo evaluar este año escolar. El final de este año terminará sin la prueba de nivel que habitualmente se les da a los estudiantes, pero peor aún, sin las convocatorias de pruebas nacionales, sencillamente porque no confiamos, y es el mayor de los indicadores, de aquello que le dimos y aquellos que se comprometieron, los padres y los estudiantes, a recibir la docencia de manera remota, no lo hicieron. Sencillo, doloroso, una inversión mega millonaria como esa para preservar un año escolar, para que no se perdiera, entre comillas, cuando al final los resultados dejan mucho que desear. Bueno, antes de ir a publicidad, esta tarde estuvo en Santiago discretamente el expresidente Leonel Fernández. Vino a una reunión con la dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Él tenía un acto a las 5 de la tarde, un acto con unos jóvenes, creo que un movimiento de jóvenes, pero lo suspendió. Las razones yo no las conozco, pero los que conocen a Leonel Fernández saben que él es un hombre de golpes políticos, tomando en cuenta hasta el tiempo.
seguro valoró Martes Santos. Esto no va a tener ningún impacto. Es mejor dejarlo para después. Moverlo. Por eso, por el impacto. Y entonces, ese es el criterio que yo tengo, porque la versión es que en ese movimiento de jóvenes hay unos hijos de un connotado dirigente del PLD. En el movimiento para la fuerza del pueblo. El movimiento. Entonces, reitero, él estuvo entonces reunido, ahí se ve, con la dirigencia de su partido aquí en Santiago de los Caballeros. Imágenes muy breves, porque no se permitió. La parte fue un camarógrafo que hizo esas imágenes e inmediatamente tuvo que abandonar el escenario. Compañero. No, porque era un asunto privado. Un asunto muy discreto, pero logró hacer esas imágenes. ¿Qué se trató ahí? No, uno no sabe qué se trató ahí, porque precisamente por eso fue un asunto muy privado con la dirigencia de la Fuerza del Pueblo aquí en Santiago. A publicidad, en breve seguimos con más informaciones. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25. La información de que las nuevas autoridades del Gran Teatro del Cibao decidieron suspender, eliminar la voz oficial grabada. Señoras, señores, el espectáculo va a empezar. Don Ramón de Luna y Minucha Pesotti. Voy a decir, desde que Joaquín Balaguer inauguró ese Gran Teatro del Cibao, Ramón de Luna siempre ha sido un antibalaguerista radical. Y el gobierno de Balaguer, esa fue la voz que se utilizó para el Gran Teatro del Cibao. Y permanecía todavía hoy. Pero los nuevos que dirigen el Gran Teatro del Cibao parece que quieren cambio a todos los niveles. Se fue Ramón de Luna, un hombre ligado al PRD, al PRM, Ramón de Luna, aunque en 1990 apoyó al profesor Bosch desde un movimiento que se llamaba a sí mismo, creo, Cambio 90 o algo así. En un movimiento estuvo Ramón de Luna, pero siempre fue funcionario del gobierno de Jorge Blanco en el Palacio Nacional. Don Ramón de Luna. Pero un hombre respetado, un hombre admirado, un hombre en esta sociedad. Ramón de Luna es una autoridad por su integridad, su honestidad, ¿verdad? Y entonces, en el Gran Teatro del Cibao le dieron para abajo, como dice un humorista con los delincuentes, vamos a darle para abajo. Sacaron a don Ramón de Luna y a doña Minucha de... eso es una grabación, ¿verdad que sí? Sí, pero bueno, son cambios. Primero la imagen, hay que ver hacia dónde dirigen y cuál es el sentido que le quieren dar. Hace un tiempo se intentó cambiarlo, pero fue criticado, o sea, repudiado, porque quienes son habituales en el teatro no asimilaron el cambio. Pero finalmente las voces en los teatros son parte de la identidad y por lo general no se cambian. ¿No lo entiendo? Bien. ¿Estuvo bien entonces que lo cambiaran? Por supuesto que no. ¿Tú no estás de acuerdo con que se cambiara? Porque son parte de la identidad. Está grabado, está ahí. Son segundos. Entonces, no entiendo eso. Pero el cambio tiene que sentirse, Córdoba. Pero es que hay imagen. Las instituciones tienen sus características propias. Pero que tú tienes que cambiar todo. Bueno, porque entonces, el cambio se sienta. Puede cambiar tanto que lo cambien los cambios también. Al que cambia mucho corre ese riesgo. Atención al general Eduardo Alberto Ten.
hay unos operativos apresando motocicletas y reteniéndola. Y van más de 1000. Pero es a partir del próximo lunes que empieza la depuración. Ay, 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 ay. Las van a depurar a partir del próximo lunes, Luis Córdoba. Eso es un problema. Ese es un problema. Pero déjame decirle, por eso que a veces hay un señor que creo se llama Danny Minaya, que se ha declarado líder del motoconcho en Santiago, Mototaxi. que a veces tiene razón con muchas de las protestas que hace. Sí. Pero usted se imagina cuántos motoconchistas debe de haber ahí, porque no es exclusivamente personas que se dedican a una labor privada. Debe haber ahí muchos motoconchistas. Mototaxi. Entonces, si tú, bien, porque los operativos significan ineficiencia. Sí. Los operativos lo que significan es que usted como autoridad no funciona, porque esa debería de ser una labor constante. Bueno, Si la autoridad entiende que un motoconchista se ve sospechoso, tiene derecho a pararlo de todos sus papeles y demuéstreme que usted anda legal aquí. Y ya, eso tiene que ser permanente. Cuando tú haces operativo es porque tú te has descuidado en tu labor. Entonces, atención al general Ten. Eso se depura en unas horas. Y devuelvan los motores que están bien. Hay cientos de deliveries, Luis Córdoba, que se ganan la vida en eso, en una farmacia, en un supermercado, en cualquier negocio, Luis Córdoba. ¿Pero qué? En oficinas privadas. Sí, pero ¿qué es depurar? Bueno, que tú lleves los papeles, se revisa, si está totalmente bien, se te devuelve. ¿Y si no? Si no está bien, entonces se queda ahí hasta que tú demuestres. Ok. Si yo me lo robé y lo Entonces, llevo, esa es la depuración. Si yo Y soy entonces, un ladrón. si cientos de motoconchistas están correctos, ¿cómo es posible entonces mantenerle su motocicleta incautada por 5 y 6 días? Es la autoridad la que no está funcionando. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque posiblemente más de la mitad están bien. Porque ¿qué es lo que ocurre? El operativo te lo apresa sin importar, venga, y se lo llevan. Entonces después, vaya y búsquelo allá. Pero mire mis papeles, venga. Totalmente Porque arbitrario. tiene también mucho de arbitrariedad Sí, totalmente. esa actuación. Lo que sucede es que finalmente no sirve para absolutamente nada que no sea incomodar a la población. ¿Incomodarla en qué sentido? En molestarla, en aquel que está regulado, entre comillas, pues lo tenga. Aquel que engancha un motor de esto en una de esas patanas es tan pobre como el que anda en un motor como este y sabe las condiciones en las que muchos de ellos actúan, que son préstamos, que muchos de esos están todavía los papeles en la compraventa, que se le da un papel irregular, que andan con los recibos de cómo van saldando ese motor poco a poco. Y esa es la realidad del barrio, que la desconocen, evidentemente que no. La policía, el policía que participa en esos operativos, convive en el barrio y sabe esa realidad. Entonces la gran pregunta, aquel que se roba un motor, que se encuentra con la policía, sencillamente se le sustrae, se le engancha, se le lleva y esa sustracción quedó sin ningún tipo de averiguación porque no estaba regulado y punto. Y se pierde. Qué pena. Voy a publicidad, pero me dicen aquí, Danny Minaya, el líder, Sí. está fuera del país y no puede venir por un problema con un grupo de una cooperativa que formó para los motoconchos. Y ahora también está metido en un lío con fulano de tal
por un supuesto vehículo que le empeñó siendo de otra persona. ¿Verdad que Minaya siempre fue eso? Bueno, él tenía unas importaciones con otro tipo de vehículos que iban a cambiar el Dani mototaxi. Minaya, un vivo. Terrible, Dani Minaya. A publicidad, señor director, entérate con Bonilla, martes 30 del mes de marzo del año 2021. Nos acercamos al asueto de la Semana Mayor. Publicidad y en breve seguimos. Seguimos con más informaciones, entérate con Bonilla. Los galleros volvieron hoy. Sí, los galleros, los dueños y arrendatarios de galleras, dueños de clubes gallísticos en rueda de prensa, pero ahora van para las calles. Claro, van para las calles ahora a hacer valer sus derechos. Están reclamando un protocolo porque ya tienen un año con las galleras totalmente cerradas. Yo creo que se trata de una injusticia con ese sector, porque aquí no hay un sector al cual no se le haya establecido un protocolo para operar. Todos, incluyendo las instituciones oficiales, teatros, muchísimos. Mira, tú haces un recorrido por centros de diversión y los protocolos no existen ya. Eso se relajó. Tú vas a los gimnasios y ese protocolo hace tiempo que se fue a pique. Tú vas a cualquiera de los sectores a los cuales se le ha establecido protocolos para operar y eso se relajó. Entonces, ¿cómo tú me explicas que a los galleros tú los mantengas más de un año cerrados? Bueno, lo único que ellos están pidiendo es un protocolo, el que decidan las autoridades. Ellos se someten al protocolo que decidan las autoridades, pero que no los mantenga inoperante como está en este momento el sector. Entonces, en la rueda de prensa, ellos hablan de la cantidad de personas, Córdoba, que mueve ese sector. Están hablando aquí, los aquí presentes, en representación de 1.400 dueños y arrendatarios de galleras, con unos 20.000 trabajadores. Otro sector, porque son galleros, criadores, árbitros. Claro. Ellos le llaman el sector gallístico nacional, el sector gallístico. Entonces, dice, en representación de 3.500 gallerías, con alrededor de 15.000 empleados. Otro en representación de casi 7.000 criadores de gallo de pelea. Ese es otro sector, muy los poderoso, que crían los gallos. Esos son los dueños de trabas. Esos son los que... traba es otra cosa. Estos son los que llevan los pollitos, desde huevo al pollo. Ese es carísimo, porque eso crían unos gallos que cuestan 5 y 10 mil dólares. Claro. Y son de familia, y la familia tienen el álbum. Entonces, están anunciando oficialmente que pasada la Semana Santa, para el martes 6 de abril, estamos convocando a todos los trabajadores del sector gallerismo a exigir nuestros derechos en las calles de Santiago. Es decir, van para las calles. Pero que no le ha quedado otra opción. Desde la tosudez de la administración de salud pasada, que el ministro se empecinó y entendía que las galleras era una batida y parecía algo que es insólito. Finalmente no tuvo razón el ministro, el primer ministro de este gobierno. Y ahora también persistir con esto, cuando estos tipos de eventos se tienen y ya están regulados, cuando un cine tiene mayor nivel de riesgo,
y están aperturados cuando hay otro tipo de acciones que también hace rato que se aperturaron. Y esto que se hace de día, de manera pública, abierto a todos, ante los ojos, que le han pedido esa supervisión de la autoridad para que formen parte de... No, persistir con un no rotundo e incomprensible y mal argumentado. Es un asunto que no queda otro recurso. Vamos entonces con los voceros del sector gallerismo en la rueda de prensa en el día de hoy. El día 6, martes de abril, estaremos convocando a todos los trabajadores de los sectores del gallerismo nacional a exigir nuestro derecho de trabajo en las calles de Santiago. Es bueno que se sepa, de conocimiento de todo, que se está jugando gallo de manera ilegal y sin ningún tipo de protocolo sanitario. Volver a la legalidad es tener control absoluto de devolver las prestaciones de trabajo a decenas de miles de dominicanos que están desempleados. Señor presidente, queremos trabajar, ponga usted las condiciones. Yo tengo una producción aproximadamente entre 100 y 300 pollos mensual, es lo que yo produzco. O sea, yo tengo una producción para venderle prácticamente al país, nacional e internacional, el cual ya tengo un año y pico ya sin producir nada. Mi familia está pasando trabajo, mis empleados lo he tenido que sostener con recursos de otro lugar. Así es que yo espero que al igual que yo, estamos pasando más de 200.000 criadores que habemos en el país que vivimos de esto. Yo no tengo otra empresa de vivir, es vender gallos y criar los gallos a nuestros clientes. Así es que yo le exhorto a nuestras autoridades presentes, actuales, que nos den la oportunidad de seguir trabajando. Tan histórico como el 30 de marzo que hoy estamos conmemorando, y que en lo adelante nosotros deberemos librar nuestras propias batallas, pero deberemos librarlas juntos, recordarle a los de arriba que si los de abajo nos movemos, ellos van a caer. Ahí está el tema planteado. Ojalá que las autoridades intervengan de inmediato para evitar esas protestas en las calles de Santiago. Córdoba, una pregunta. ¿El silencio es una arma política poderosa? Hay que administrarlo. Córdoba nunca te dice ni sí ni no. Él se pone en el medio del sí. Hay que administrarlo. ¿Eh? Hay que administrarlo. Porque a veces un silencio es una respuesta. No, porque si el silencio es una arma política poderosa, entonces, ¿por qué se ha acuñado la expresión el que calla otorga? Eso, exactamente. Es decir, el que calla está confirmando lo que se dice. Lo que se dijo de. Entonces, por eso es mejor estar en el medio. Por eso hay que saber cuándo guardar silencio, administrarlo. Porque ¿hasta cuándo va a durar el silencio de Danilo Medina? No se sabe. Hay que entender algo en el qué hablar y a quién responderle. Hasta ahora, él como político, él no ha tenido un emplazamiento para un diálogo. Las respuestas han sido dadas a través de un congreso, ya pasó. A partir de ahora, ya que él está despachando de su instancia de poder, que es la Casa Nacional del PLD, se espera que tenga algunas acciones, pero falta un tiempo. Es que si ya él decidió ser presidente del PLD, ya no puede permanecer en silencio. ¿Cómo un presidente de un partido que es líder de ese partido? Porque diferente fuera si tú termina tu mandato presidencial y tú te recoges por 1, 2 o 3 años, porque ya tú rendiste una labor al país.
pero tú estás de regreso como presidente del PLD. Un partido constantemente sometido a un asedio moral, ético, a serios cuestionamientos, y la respuesta es el silencio. ¿Cómo? Entonces, el silencio no puede ser un arma política, porque constantemente uno está viendo una agresiva labor de descrédito, y la respuesta es el silencio. Pues está bien, si tú callas, pues verdad, entonces lo que están diciendo, porque el que calla otorga. Sí, pero el silencio de los políticos, sobre todo en este tramo, cuando hay un emplazamiento, fíjese que son brumas las que se han lanzado. Son brumas. Cualquier persona puede entender. Hay argumentos, está en la justicia, se tiene evidencias. Hay constatados los hechos. Hasta ahora son brumas. Y esas suposiciones, cuando un político del nivel de un expresidente, 2 veces presidente de una república, no debe salir a responder a eso. Hay que esperar. Por eso yo insisto que el tiempo que les resta para tener a un Danilo Medina en enfrentamiento o debate es todavía un poco más. Entonces es aconsejable que siga en silencio por el momento. En nuestro juicio entiendo. ¿Tú entiendes que debe de seguir en silencio? Trabajando en su perfil y en su partido y dejar que esa marea en algún momento se tiene que callar. En algún momento el cuestionamiento tiene que pasar. Si no hubo hechos imputables, entonces tiene que buscarse otra manera. Y el argumento político en el que ha descansado este primer año de gobierno ha sido en la invalidación del PLD. Eso no dura para toda la vida. Y cuando eso pase y aquellos que están callados hablen, entonces veremos la reacción. Bueno, se ha revelado en el día de hoy, no sé por qué utilizan la palabra crisis, una crisis político-militar en Brasil. Pero yo no sé, porque que Brasil está en crisis desde que Bolsonaro fue electo presidente de la República. Claro, pues un fiasco, un fracaso militar, que el pueblo se desencantó del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, que está de regreso, y parece irreversible que vuelve a la presidencia de la República. Bueno, Brasil está destruido en este momento. Brasil está destruido. Que Brasil eligió un presidente sin ninguna capacidad de nada. Y entonces él destituyó al ministro de Defensa. Lo destituyó. Y eso originó un revuelo, porque entonces todos los mandos militares se reunieron y renunciaron todos. Se fueron. Fernando Acevedo E. Silva, el ministro de Defensa, fue destituido. Y el mando militar, entonces, el ministro de Defensa, el ministro del Ejército, el ministro de la Fuerza Aérea, todo el mundo se fue. Pero reitero, no es una crisis, es que ese presidente es un desastre. Bueno, es un problema muy serio, es un problema en una nación como esta, de esa dimensión geográfica, y lo que implica la seguridad es un duro golpe. Claro, afecta a la institucionalidad de manera inmediata, con la violencia que ha generado y los efectos que a su vez también tiene la pandemia sobre estas inestabilidades sociales. Pero ya veremos cómo, del mejor modo, se puede salir a camino para el hermano pueblo brasileño. A publicidad y en breve seguimos con más informaciones. Bueno, el controversial tema que involucra a la gobernadora de Montecristi y a su madre ha sido motivo de duras críticas, ha sido motivo de un intenso debate, sobre todo luego de la afrenta
de la madre de esa gobernadora con la forma en que trató a la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Ha sido de muy mal gusto, ha caído muy mal, porque Milagros Ortiz es una mujer muy admirada, muy respetada en la comunidad política de la República Dominicana. Fue senadora, fue asistente del profesor Juan Bosch muchos años, mujer de alta confianza del doctor José Francisco Peña Gómez, fue vicepresidenta de la República, ministra de Educación y las diferentes funciones que ha desempeñado lo ha hecho con absoluta transparencia. Es decir, de ella se resalta su integridad a carta cabal. Y entonces, luego del traspiés de la gobernadora de Montecristi, entonces entró la mamá y sorprendió al país diciendo que Milagros Ortiz Bosch era una vieja chancluda. Eso es lo que utilizan en un programa de humor, el Chavo del Ocho, vieja chancluda. ¿Tú me entiendes? Entonces se ha visto como una ofensa y sobre todo el tono en el que esta señora lo hizo. Son dos militantes del PRM, la madre y la hija, pero son personas que viven económicamente muy bien. Ella es la mamá del pelotero Nelson Cruz, que ha ganado todos los millones de dólares en las grandes ligas. Entonces, también tiene una hermana acá en Villa Olga, creo que tiene un supermercado por ahí, por Villa Olga. Y entonces eso ha caído muy mal. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, esta mañana en Santiago, dijo que a la gobernadora de Montecristi había que darle una oportunidad. Un desliz, dice ella, un desliz que cometió la gobernadora de Montecristi, según la vicepresidenta Raquel Peña. No se trata de un desliz, se trata de la visión que tienen muchos políticos de la República Dominicana, de que los recursos de nosotros, los recursos que nosotros pagamos de impuestos, deben de utilizarse como un botín. Entonces, Raquel Peña dice, es una muchacha buena y hay que darle una oportunidad. Eso ha dicho la vicepresidenta. Excelente. Bien. Si ese es el criterio que tiene la vicepresidenta, dejemos eso así. El maltrato a Milagros Ortiz Bosch, eso es injustificable. Eso es sencillamente inaceptable. Pero lo más fuerte es que venga de un sector del propio gobierno, que venga del propio PRM, porque eso envía un mensaje muy desalentador, un mensaje muy decepcionante, porque ese no fue el cambio que le prometieron a este país. Entonces, muy lamentable que se llegue a ese nivel. Bueno, no debe ser, sobre todo porque de quien se trata, una figura octogenaria, que puede ser abuela o demás, está ahí. Lo demás es que si esa es la visión que tiene el compañero del PRM, de ver la administración pública como un manjar, de ir, y no solamente de decirlo, sino de ir ejecutando acciones que tienen que ver con eso, como por ejemplo los abusos, los demás, y aquellas acciones que han sido un exceso
uno se pregunta, una persona de los ribetes y de ese nivel moral, del nivel que tiene doña Milagros, ¿qué busca en el gobierno? O sea, ¿hasta qué punto puede generar una eficiente labor de aquello de imprimir ética más allá de su figura? Es decir, transmitir eso hacia sus compañeros que no están comprendiendo el mensaje, parece ser. Bueno, gracias por estar con nosotros. Concluimos aquí a Entérate con Bonilla. Usted va a continuar con la programación de Canal 25. Mañana a las 7 en punto de la noche estamos de nuevo en sus hogares. Recuerden lo que ha dicho el Ministerio de Trabajo. El viernes es el único día no laborable. Sí, porque en este país es terrible la pasión y el amor que hay por la vagancia. Eso no puede ser. Gracias por estar con nosotros.